Muy buenas noches, sean bienvenidos a la tutoría virtual número 12, correspondiente a nuestra asignatura Estadística aplicada a la educación. En esta tutoría número 12, bueno, vamos a recordar que ya estamos en en las últimas semanas de esta cátedra. Recordando que nuestro coordinador de cátedra es el maestro René Armando Peña Aguilar. Así que en esta tutoría número 12 tenemos como hacer énfasis en los espacios de comunicación. Eh, Tenemos ahí el correo institucional jose.lopez1@ues.edu.sb, el espacio del foro en la plataforma, así como también se tiene el espacio de los mensajes instantáneos. Y entonces con ese preámbulo les damos la más cordial bienvenida para que ustedes estén acá participando y siendo parte de esta nueva tutoría. Eh, Teniendo claro esto, vamos a pasar a la parte de el análisis de este espacio. Para esta tutoría nosotros presentamos la agenda siguiente. En primer lugar, la bienvenida que siempre se les da a ustedes, la más cordial y calurosa bienvenida. El diagnóstico de lectura, en caso de que ustedes estén por acá o se vayan incorporando a esta tutoría, vamos a ir determinando cuál es el avance eh, exacto en esta lectura de los contenidos. En este caso estamos hablando del capítulo, bueno, de la unidad número 4 y el capítulo 6. El desarrollo de la tutoría, vamos a trabajar la unidad número 3, ¿sí? Bueno, número 4. Y vamos a tener también ahí el espacio de eh, la lectura del capítulo número 6. Entonces, luego de tener el espacio de consultas, esta se puede mediante avanzando la lectura o lo puede hacer al final, anotar sus preguntas y al final realizarlo. Además, vamos a tener el espacio final que es el de las conclusiones. Vamos a servir esta tutoría esperando cumplir con lo establecido en ella. Así que para ello, vamos a determinar el espacio de acá. En, en el espacio de acá de la ruta de aprendizaje. En la ruta de aprendizaje nosotros tenemos eh, y nos dice que vamos a estar trabajando ya la unidad número 4, que es la regresión lineal simple y correlación. Entonces, el 4 de noviembre al 23 de noviembre está planteada esta lectura de los contenidos de la unidad número 4. En primer lugar, ¿qué es lo que se plantea acá? Sobre todo lo que se plantea es que los objetivos que se deben de tener claros es estudiar el grado de relación lineal que tienen dos variables cuantitativas de diagrama de dispersión y correlación. Vamos a estudiar también la posibilidad de modelar, ¿sí?, dos variables cuantitativas por regresión lineal simple, inferencia de los parámetros y análisis de residuos.
vamos a utilizar el modelo de regresión lineal simple para la predicción puntual y por intervalo para el promedio de una variable, ¿sí? De la variable respuesta. Entonces, este contenido ahí se va a observar que hay varios tipos de elementos que vamos a trabajar acerca de diagramas de dispersión, hipótesis de normalidad de la variable, histogramas, análisis de correlación, el modelo de regresión lineal, la hipótesis, estimación de parámetros del modelo de mínimos cuadrados e inferencias sobre parámetros, la validación del modelo, es decir, los contrastes de normalidad para los residuos, el histograma, y 4.7 la predicción, o sea que vamos a hacer estimaciones puntuales y por intervalo de la media. Hay que hacer un análisis de las actividades. El 4 de noviembre, nosotros, siguiendo la ruta de aprendizaje, debe decir que ya se tiene que haber bajado y comenzar la lectura del material. El capítulo 6, que se dispone en el aula virtual. Entonces, el, el 8 de noviembre, ahí se debe tener leído, ya, o sea, dentro de 2 días se debe tener leído al menos hasta la página 10 de este capítulo y haber resuelto al menos los ejemplos hasta el 6.2 en Excel GeoGebra o cualquiera de estos dos software de modelaje. Pueden usar archivos en Excel como plantillas que se han puesto ahí en la plataforma virtual, donde tienen que cambiar los datos de X y Y, ¿verdad? Y lógico que los rangos de estos datos en la fórmula, para que se adapten al uso de Excel o GeoGebra para los cálculos que se realizarán en el último trabajo y para ver las dudas en la última tutoría, que es el 9 de noviembre. El 9 de noviembre, es decir, es el desarrollo de la sexta y última tutoría presencial, 9. Entonces, el 9, para esta tutoría es necesario que los tutores lleven lacto, es decir, que nosotros llevemos lacto y cañón para aclarar dudas sobre el uso de Excel o GeoGebra para los cálculos de regresión. Pero en este caso, nosotros recordemos que allá vamos a tratar de trabajar en el centro de cómputo para que se nos facilite. El 11 y 12, al 12 de noviembre se debe terminar la lectura del capítulo 6 en las prácticas con cálculos que consideren necesarios. Así que esta fecha tiene que haber finalizado. Para del 13 al 17 de noviembre, en este periodo, debe de trabajar o realizar el trabajo de aplicación, el cual consiste en una aplicación de los conocimientos de esta unidad para el ajuste del modelo de regresión lineal simple. Para la elaboración del informe habrá en el aula virtual una guía en cuanto a las partes que se deben tener en el trabajo. Recordar que esta unidad no entra en la prueba ordinaria 2. La evaluación será el documento del informe de dicho trabajo, el cual tiene una ponderación del 20%. O sea que solo este trabajo tiene esa ponderación, ¿verdad? Eh, entonces ahí se le hace énfasis para que usted se incentive, ¿sí? Luego, del 18 al 23 de noviembre, van a tener que subir el trabajo
en la unidad número 4, es decir, en la carpeta de actividad en línea 4, que estará siempre en la pestaña tareas y evaluaciones, ¿sí? En el aula virtual. Ahí está, actividad en línea 4. Se va a finalizar la materia para ya el 23 de noviembre, quedando pendientes por si existiese un examen de suficiencia. O sea, de ahí dependerá cómo ustedes vayan trabajando, su ritmo de trabajo, si es que habrá necesidad de ello, esperando que no sea el caso, ¿verdad? Que nosotros solventemos adecuadamente esta, esta materia. Así van las cosas, así es como nosotros vamos trabajando poco a poco y vamos dándole término a esta unidad. Entonces, para ello, también ahí les mencionaba que se tienen algunos eh, archivos. Entonces, el otro archivo del cual se le habla ahí, en este caso, eh, se tiene, les voy a mostrar qué es lo que se tiene. Hay una guía práctica para realizar el trabajo, ¿verdad? Entonces se los voy a mostrar para que vayamos aclarando algunas dudas. Vaya, con respecto a ello, a nosotros nos dice que en esta guía práctica, para realizar el trabajo, vaya, se pide que se realice en Excel con la base de datos propelente, es decir, esa ya está también alojada en la plataforma. Entonces lo que tenían que repetir con la base de datos es que se proporcione para el trabajo. Vaya, en Word solo se van a transportar los elementos necesarios, copiándolos y llevándolos a Word. Vaya, entonces las partes del informe, para que no haya dudas, se lo estoy presentando acá. Dice que tiene una parte de portada, ahí se describe un ejemplo, ¿verdad? El nombre de la institución, nombre de la carrera, la asignatura, el tema de investigación, quién lo presenta, el tutor responsable, el lugar y fecha de la presentación. Además, una pequeña introducción del trabajo, un planteamiento del problema. Aquí deben de describirse las variables, es decir, quién es la variable respuesta o la variable explicada y quién es la variable explicativa o variable independiente. Luego de eso, también tenemos que plantear objetivos que se buscan con el desarrollo del trabajo. Estos tienen que ver con el desarrollo directamente de los apartados siguientes. También, como literal E, tenemos el análisis de los datos. Este apartado lo puede estructurar de los siguientes apartados. Vaya, por ejemplo, vaya, tiene ahí el literal A. Dice que va a identificar si se puede ajustar un modelo de regresión lineal simple. ¿Qué elementos necesarios? Ahí el coeficiente de correlación. Que haya tendencia lineal, ya sea creciente o decreciente. Para nuestro ejemplo, que ahí está en un archivo de Excel que se llama propelente, ¿sí? El coeficiente de correlación es 0.7, ¿sí? Mayor o igual a 0.7. R ya nos dice que es menos 0.949653. Luego que hay una tendencia lineal, ya sea creciente o decreciente. Y ahí se nos presenta el diagrama de dispersión. Este gráfico de dispersión de la edad de la población, de la edad del propelente versus la resistencia del corte. Luego hay un apartado I que cumple con que R va a ser igual a mayor o igual a 0.7
indicando una buena relación lineal. El signo nos dice que la relación lineal es decreciente, esto es mayor edad, menor resistencia al corte del propelente. El apartado 2i, que nos está diciendo que si lo comprobamos con el diagrama de dispersión y observamos que si hay tendencia lineal fuerte y decreciente en concordancia con el apartado i, o sea el 1i, vamos a tener el área de conclusión. Nuestras variables de respuesta se satisface ahí y ahí sub A2i. Y por lo tanto, hay sentido en ajustar un modelo de regresión lineal simple. Entonces, pasamos entonces a la segunda parte del apartado o apartado B, que es el ajuste de la regresión lineal. Acá a nosotros nos proponen el modelo de regresión lineal simple, ya que ahí estamos hablando directamente con el ajustamiento del modelo matemático. O sea, acá el objetivo es encontrar las estimaciones para los elementos, ¿sí? Beta sub 0 y beta sub 1. Utilizando Excel, las respuestas de Excel son, y ya nos da los coeficientes. Luego nos dice que esta salida en Excel nos dará, ya nos está dando el valor que es 2627.82 y para beta sub 1 es igual a menos 3715. Entonces, de esta manera, solamente vamos a sustituir los valores y ahí nos dice que literal, ¿qué nos dice el modelo? En 1, que la resistencia al corte del propelente en una edad 0 nuevo es de 2627.82, que por cada año de uso la resistencia del corte del propelente disminuye 37.15. Es lógico pensar que después de cierto número de años ya no habrá una resistencia al corte, entonces quería 70.74 años. Entonces, en C, en esta parte debemos chequear los valores de los errores estandarizados. Vamos a hablar de una hipótesis 1, es decir, el error de la media es 0. En la hipótesis 2, que es los errores estandarizados que tienen una varianza constante. Entonces, en la tabla se trae de R utilizando el software R, imprimiendo la pantalla y pegándola en Paint y luego recortando la imagen aquí de esta manera, ¿verdad? Y se entiende que los errores estandarizados de media es igual a menos 0.0003009. Ya tenemos 3 ceros, 95, 39, 31, 5. Eso es aproximadamente 0. Luego de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver aquí la varianza. Quería colocar, tomando como referencia la varianza constante de los elementos estandarizados para ver esto. Se hace un gráfico de los errores versus los predichos, o sea, lo que nosotros determinamos. Entonces tenemos ahí el estándar, ¿sí? De cómo quedaría. Luego, en este gráfico se debe de observar ninguna tendencia de los errores. Se deben distribuir alrededor de 0 aleatoriamente.
Por lo tanto, por lo tanto, ¿qué es lo que se pretende acá? En este caso, eh, eh, pues se supone que estará entre menos 2.5 a 2.5. Y entonces ahí debemos de colocar una observación, ¿sí? El tipo de variaciones. Luego de la utilidad del modelo, bajo la suposición de que las hipótesis de los errores han salido bien, podemos utilizar el modelo para hacer predicciones, o sea, cuál es el promedio esperado de la resistencia del corte propelente en la edad de 17 años. Eh, Luego de eso, se debería de hacer una estimación puntual a ello. Entonces, esa estimación puntual a nosotros nos llevaría a colocar ahí un estimado, un límite inferior y un límite superior. Luego vamos a hacer una estimación puntual de la resistencia media del corte propelente, ¿sí? A 1996.21 a una edad de 17 años. Y ahí se estima una confianza de 95%. Que la resistencia media al corte del propelente se encuentra entre 1945.90 y 2046.47. Entonces, ahí vemos que hay una resistencia media. Y de esa manera, bueno, vamos a tratar de, estaría concluyendo o estaría siendo el ejercicio, ¿sí? De esta unidad número 5. Esta es la práctica con base a los datos propelentes. Esto es para realizar el trabajo. Ahora vamos a entrar de lleno. Bueno, de acuerdo acá, ¿no? Nuestra presentación, hay que tener claro que nosotros estamos trabajando con la unidad 4, es decir, en la regresión lineal simple y correlación, ¿verdad? Vale, entonces, esta está compuesta por el capítulo número 6 y que igual se denomina de la misma forma, regresión lineal simple y correlación. Entonces, vamos allá al desarrollo en sí. Esta tutoría vamos a trabajar con lo que nos está pidiendo, que nos dice que por lo menos debemos de trabajar hasta la parte el número, página 10 dice, que por lo menos se tiene que tener leída para esta fecha, es decir, para el 8. Entonces vamos a desplazarnos a nuestro documento en el cual a nosotros se nos está estableciendo lo que vamos a trabajar durante esta unidad. Vaya, como es básico, nosotros debemos de, básico y es lógico, nosotros deberíamos o debemos tener claro que las unidades anteriores, ¿sí? A nosotros nos han invitado a prepararnos para estos capítulos, para llegar a esta unidad 4, ¿sí? Todos son preparativos, es decir, hay una secuencia lógica mediante la cual se ha venido trabajando. De esto, como lo estamos determinando, es importante que vayamos verificando. El capítulo 6
regresión lineal simple y correlación, nuestro primer contenido es covarianza y correlación, pero todos nos podemos preguntar de qué trata esto. Entonces, lo primero que debemos de determinar es que la covarianza entre dos variables no es más que el promedio de los productos de las desviaciones de ambas variables con respecto a sus medios. Dice que es el promedio de la multiplicación de las desviaciones de ambas variables con respecto a la media de esta. O sea, yo saco un promedio de las multiplicaciones o de los productos de las desviaciones de ambas variables con respecto a sus medias. Entonces, de forma similar, como se procedió para definir la varianza, si lo recordamos en los capítulos anteriores, el promedio se calcula dividiendo por n-1. Entonces, en vez de n, su expresión viene dada por, vaya, aquí la covarianza dice que viene dado de esta manera. Luego de hacer todo este procedimiento que decimos que es la sumatoria de los i1 hasta n de x sub i menos la x menos la media y y sub i menos la y sub i barra. Entonces, esto dividido entre n-1. Eso es decir, que la covarianza va a ser x sub x y y. Entonces, al indicar que la covarianza de x e y se utiliza distintamente, acá lo colocamos, ya sea que esto lo vamos a interpretar que la covarianza de x, y sea mayor a 0, existe una tendencia a que mayores observaciones de una de las variables correspondan con mayores observaciones de otra variable. O sea, esto es recíproco, ¿verdad? De mayor a mayor. Entonces, el número 2, la covarianza de x, y es menor a 0. Existirá una tendencia que a que mayores observaciones de una variable se correspondan con menores observaciones de la variable. Ya es caso distinto, ¿verdad? Luego de eso, tenemos como tercer punto que la covarianza de x, y va a ser igual a 0. No, esto es cuando no existe una relación lineal entre las variables. Puede ser, en este caso, que exista otro tipo de relación entre ambas variables, o sea, por ejemplo, cuadrática, cúbica, exponencial, etc. Generalmente trabajaremos con la cuadrática. Sí, pero ya vamos a ir observando. Entonces, eh, esta covarianza es lo que vamos a estar trabajando. Lo único que acá hay que determinar que presenta un pequeño inconveniente, que depende de las dimensiones en que se expresan las variables, ¿sí? Entonces se debe tener clara esa observación. Eh, entonces, si la covarianza entre la temperatura y el costo será mayor, si se mide la temperatura en grados Kelvin, ¿sí? Es lógico, ¿verdad? Que si se mide en Fahrenheit o si se mide en Celsius, digamos, ¿verdad? Entonces, para evitar este problema se utiliza universalmente en estadística con grado de relación lineal entre ambas variables, lo que se llama coeficiente de correlación lineal. Va a tener un coeficiente de correlación lineal que no es más
que la covarianza dividir por el producto de las desviaciones típicas de las dos variables. Entonces ahí decimos nosotros que R, Y, X, Y va a ser igual a la covarianza de X, Y, S, que nosotros sabemos que es nuestra muestra, X de Y. Entonces se puede mostrar que la correlación lineal está comprendido entre 0, entre -1 y 1 en los valores extremos. Entonces solo se toma en el caso de que los puntos del diagrama de expresión estén alineados exactamente en la línea recta. Ya cuando estemos haciendo el ejercicio, usted se va a dar cuenta a qué se refiere con ello. Entonces, cuando más estrecho es el grado de relación, ¿sí? Grado de relación lineal, existen dos variables más cercanos a 1 en el valor de R, 0, es decir, A menos 1 y A igual menos 1. Entonces, el contrario de R, nulo o cercano a 0, indicará una relación lineal inexistente o nula, o sea, ya dependiendo, ¿verdad? Ahí hay que hacer unas observaciones. Y esas observaciones son, en general, cuanto más estrechamente se agrupen los puntos del diagrama de dispersión alrededor de la recta, más fuerte es el grado de relación lineal que existe entre las variables, ¿sí? O sea, entre estas dos variables. Por eso es que es importante que nosotros observemos cómo se va a ir eh, estableciendo también el manejo de estos datos. Y la siguiente observación dice que es importante resaltar que tanto la covarianza como el coeficiente de correlación miden solo el grado de relación lineal, ya que existen, entre otros, variables pueden tener una relación estrecha y sin embargo resultar R cercano a 0. Bueno, y la siguiente es que es importante el conocimiento no estadístico del problema al momento de hacer las predicciones o estimaciones, ya que estadísticamente podría aparecer un determinado parámetro y eso no debe influir, ¿sí? Por lo tanto, no se debe de incluir en el modelo. Aunque bien sabemos que históricamente el parámetro forma parte del modelo, por lo tanto debe mantener en la ecuación. Entonces, eso es lo que trata la parte introductoria que nos habla de la covarianza. Eh, Luego viene la parte que a nosotros nos habla de diagrama de dispersión, cómo lo voy a ir realizando. Vaya, el diagrama de dispersión, a nosotros nos dice que se tiene el propósito de representar en el plano cartesiano la relación entre dos variables. Resulta indispensable conocer cómo se comportan algunas variables o características entre sí. Esto permite descubrir el comportamiento de una, depende del comportamiento de otras, ¿no? Y en qué grado, ¿va? O en qué más grado. Entonces de eso se va a basar, ¿verdad? Porque el diagrama de dispersión a nosotros nos genera un estudio, ¿sí? Y se comienza a trabajar, ¿verdad? Indica dos variables, ahí estamos hablando de factores o características, y estas están estrictamente relacionadas. Aquí se proporciona la posibilidad de reconocer fácilmente relaciones causa y efecto, ¿vale?
¿Cómo vamos a construir? Que es lo más importante, ¿verdad? Acá, ¿cómo voy a construir ese diagrama de dispersión? Porque es mucho bla, bla, bla y no hay datos. Dije, correcto que sí los hay. Primero vamos a recoger n parejas de los datos, la forma x y, coma, sub i. Y lógico que ya sabemos que el sub i va desde 1 hasta n, donde el x sub i y y sub i también se puede decir que representan los valores de las variables. Los datos suelen representar en una tabla, ¿sí? Generalmente, ¿verdad? Se representan en una tabla. Luego se pide diseñar las escalas apropiadas para los ejes X, Y. Luego se permite o se pide que se haga una gráfica eh, de parejas de los datos. Es decir, que hay puntos repetidos y se muestran como círculos, ¿sí? Concéntricos. Es la idea. Y luego documentar el diagrama. Vaya, acá hay una parte muy esencial y es de los, la lectura del gráfico. Yo lo puedo construir, pero yo también debo saber leerlo. Entonces, la relación entre los datos, ¿sí? Dominio. Se denomina correlación positiva, ¿sí? Así es denominada, correlación positiva, ¿sí? A esa relación que tienen los datos. Cuando a un aumento en el valor de la variable x, ¿sí? La variable x le acompaña aumento de la otra variable, es decir, que este caso inverso, ¿sí? Da lugar a la llamada correlación negativa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? En este caso, vamos a ver la ilustración que tenemos aquí de la correlación positiva y la correlación negativa. Voy a verificar, vaya, ¿cómo se observa? Cuando es la correlación positiva, recuerda que tenemos que graficar siempre dos datos, ¿verdad? Dos variables, la puntuación por salud y la puntuación por excesos. ¿Sí? Eso se tiene en el costado izquierdo. Luego, la correlación negativa tiene el número de errores y los años de experiencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Si usted observa cómo, cómo van dándose estas gráficas de dispersión. Entonces, como tal, estos gráficos de dispersión no dan una respuesta porque aún existe una correlación. Entonces, por lo tanto, es imprescindible examinar aparentemente las variables desde el punto de vista científico técnico. Y vamos trabajándolo. Luego llegamos a la parte de el coeficiente de correlación lineal. ¿Qué es lo que se ve ahí? Eh, por ejemplo, vaya, veamos el coeficiente de correlación lineal. Para ello, hay que decir que este valor de coeficiente de correlación lineal de Pearson, ¿sí?
R proporciona la media del grado de relación entre dos variables y se calcula mediante la expresión. Vaya, ahí nos están colocando la expresión. ¿Cómo la vamos a ir calculando? Decir que es la covarianza de X, Y, ese es X, ese es Y. Entonces aquí nos dice que son nuestras desviaciones estándar de X y de Y. Luego de eso, en este diagrama, vamos a ver ese ejemplo. A nosotros nos está diciendo que en ese diagrama eh, tenemos eh, una, una relación entre la estatura y el peso de una persona. Para muestra 124, indicar el tipo de relación entre ambas variables. Ahí está el gráfico, ¿verdad? Cómo se van a ir representando poco a poco. Ahora, ¿cuál es el análisis? Ahí lo único que se puede determinar es la relación que existe positiva entre la estatura y el peso de las personas, ¿verdad? Es lo que podemos determinar ahí. Y acá, en el análisis de correlación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá vamos a tener un R, ¿sí? Que va a ir representando la correlación menor o igual a 1. De la forma equivalente, estamos hablando que va desde 1 negativo hasta los R, pero no pasando de 1. Entonces el valor de R, eh, un valor de R es igual a 0. Esto va a indicar la ausencia de una relación lineal entre las variables. Y acá nos presenta, ¿verdad? Nos presenta la tabla. Nos dice que cuando está el coeficiente de correlación, este dice que está entre 0.8 y 0.1, 1.0, es fuerte positivo. Cuando está en 0.3 y, y 0.3 a 0.8, es débil y positiva. De menos 3 a 3 no existe relación lineal. De punto hasta punto 3 es débil negativa. Y de 1 hasta menos punto 8, es decir, menos 1 hasta menos punto 8, es fuerte negativa, es decir, lo contrario, ¿verdad? Para ello, para irlo afianzando un poco más, ¿qué más pedir que un ejemplo? Vaya, en el ejemplo 6.2, en este caso, nos está haciendo este ejemplo. Y dice que en una casa se tiene una calefacción. Se llevó un registro de la cuenta del consumo mensual de energía eh, durante el año pasado. Y el promedio mensual de la temperatura Fahrenheit y el gasto de la energía está en dólares. Ahí nos presenta la tablita, ¿verdad? Tenemos con los meses del año la temperatura promedio que se está manejando
Y aparte de eso, vaya, ¿qué se pretende con esa tablita? Que nosotros respondamos lo siguiente: identificar las variables dependiente y explicativa, elaborar un diagrama de dispersión y luego colocar en la covarianza y la parte de la dr de x, y. Entonces, vaya a ver la solución. Vamos a ver la solución de esto. Eh, Nos dice, en primer lugar, vamos a observar acá que nos está pidiendo, vamos a identificar las variables dependientes y la explicativa. ¿Ya? Entonces, de esta forma, va en primer lugar, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe tener un promedio de la temperatura y el gasto de energía eléctrico según la factura. Es obvio que el gasto de energía depende de la temperatura. Así el valor dependiente es el gasto de energía y la explicativa es, mm, vaya, ahí observamos en literal B y que a nosotros nos preguntaba, vaya, vamos a verificar qué nos hacía la pregunta. Nos decía que eh, B, elaborar un diagrama de dispersión. Vaya, este acá queda de esta manera con los 14 estudiantes. Ahora, eh, viene, dice que, ¿qué es lo que puedo observar? Que hay una relación negativa entre las variables del gasto de energía y la temperatura en el exterior. Entonces, para descripción visual se analiza numéricamente en el siguiente. Ahora, el literal de la covarianza de X e Y, ¿sí? Está dada por, y ahí nos coloca por qué está dada, ¿verdad? Nos dice, colocándonos la parte ya de matemática, bueno, estadísticamente, ¿cómo lo vamos a ir leyendo? Y en este caso, me quedaría menos 7188,5 dividido entre los n-1, que estos son 11, ¿verdad? Al final tendremos menos 653,5. Es significativo, o sea, esto es negativo. ¿Y qué significa? Que la relación de X e Y es inversa. ¿Sí? Inversa. Ahora, em, bueno, ahora, ¿qué es lo que va a observar ahí? En este caso, vamos a hacer el análisis de tanto X como Y. Eh, Siendo inversa, ya que la medida va subiendo, a medida va subiendo la temperatura, el uso de la calefacción disminuye y se considera un consumo eléctrico. Entonces el coeficiente de correlación está, y está dado por RXY de la siguiente forma.
en la covarianza de x, y de Sx y Sy. Entonces tendríamos menos 653.5 dividido entre este mismo 23, entre el 23.22 multiplicado por el 32.63, lo cual nos da como resultado final de ello, el, acá quedaría menos 0.863, lo cual significa que hay una fuerte correlación negativa, de positivo o negativo. De esa manera. Luego pasaríamos a la parte de la regresión lineal simple. Vaya, ¿qué es lo que se pretende con ello? Que nosotros, en este caso, la idea es que la recta de regresión es sencilla, o sea, limitar, encontrar la recta, no representarse en una nube de puntos. Y es en el sentido de minimizar la suma de los cuadrados de las distintas, de las distancias verticales de los diferentes puntos de la nube o de la recta. Entonces, estos tipos de relación deben de caracterizarse por el efecto lineal de una única variable explicativa, ¿verdad? Y vemos acá que deberíamos de aplicar la elaboración de un diagrama de dispersión, el planteamiento del modelo, o sea que va a ser una regresión lineal. Luego, la estimación de parámetros de educación y de la ecuación, perdón, y luego en el cuarto punto el diagnóstico de la adecuación del modelo lineal, o sea, de esa manera. Entonces, ahí nos presenta que el modelo poblacional de la regresión viene dado por y igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x más epsilon, que ese es el error que esperamos sea cada vez mínimo. Entonces, eh, bueno, acá tenemos que en este modelo de poblacional de regresión, tenemos que y es igual a beta sub 0 más beta sub 1 x más o sea, el error. Ahora, acá nos dice, vaya, que P sub 1, P sub 1, vaya, el origen, el beta sub 0 y la pendiente de beta sub 1 son constantes desconocidas y el epsilon es una componente aleatorio del error. Entonces se supone que los errores tienen la medida igual a 0 y la varianza constante desconocida. Además, suele suponer que los errores son independientes con distribución normal. Y acá nos plantea la parte de la autoevaluación. Nuevamente, luego venimos a la estimación de los parámetros del modelo de mínimos cuadrados. Vaya, este es el que nosotros vamos a utilizar. Y entonces tenemos que tener siempre el parámetro beta sub 0 y beta sub 1 desconocidos. Entonces yo los quiero estimar. Entonces hay n pares de datos. Ya hablamos de pares de x sub 1, y sub 1 y así sucesivamente. Entonces estos, ¿cómo lo vamos a hacer acá?
pueden obtener a través de un experimento controlado diseñado de forma específica para recolectarlos o en un estudio observacional. Entonces, ¿qué es lo que voy a tratar de hacer acá con este estudio retrospectivo? Primero, la estimación de beta sub 0 y beta sub 1. En la siguiente a mí me dice que para estimar beta sub 0 y beta sub 1 se utiliza el método de mínimos cuadrados. Observe en este caso que beta sub 0 y beta sub 1 tal es que la suma de los cuadrados se diferencian entre las observaciones y sub i y la línea recta sea mínima. Entonces la ecuación puede escribirse como y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x sub i más el error, ¿sí? Sub i. Que siempre cuando se haga un análisis estadístico siempre va a existir ese error. Lo que se pretende es minimizar dicho error para que sea más confiable el área de fotografía. Ah, entonces, viene el criterio de mínimos cuadrados. Luego de hacer todo ese proceso, luego de haber ido simplificando, entonces se tienen los siguientes valores. Ahí está beta sub 1. Entonces, acá ya son derivados, ¿verdad? Entonces, los estimadores de los mínimos cuadrados, si era el modelo ajustado, de la representación, de la parte de la regresión lineal simple, entonces y sub i igual a beta sub 0 más beta sub 1 de x sub 1 para esto se produce un estimador puntual. Vaya, acá nosotros vamos a ver cómo se va analizando esto. Estas sumatorias de x, y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer acá? La diferencia entre el valor observado de sub i y el valor ajustado es y sub i. Eso se llama residual matemáticamente, ¿sí? No hay ningún problema. Luego, vamos a hacer la estimación de la varianza. Para ello, yo que necesito, en primer lugar, yo necesito tener beta sub 0 y beta sub 1. Se requiere estimar la varianza a través de la varianza residual. Para ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá, teniendo en cuenta que beta sub 0 puede escribirse en función de beta sub 1, la expresión anterior sería igual a. Y ahí está, ¿verdad? Desarrollar la ecuación. Luego, eh, tenemos ahí la parte de la suma de cuadrados residuales y al ser la suma de cuadrados residuales se puede escribir como la suma de los cuadrados residuales es igual a n a los i igual a c a 1 hasta n de y sub 1 2 ahí al cuadrado.
Entonces, de esa manera, nosotros vamos a ir observando que al trabajarlo, nosotros tenemos ahora relacionada la expresión, ¿verdad? Que en la parte de la suma de cuadrados, ¿sí? Se tienen directamente ahí. Ahora, esto es básicamente el cuadrado del medio residual. Eso es básicamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el valor y el valor ajustado correspondiente? Se llama residual matemáticamente al ilésimo residual. Ahí, ¿verdad? Y acá nos está presentando cómo nosotros vamos a irlo representando. Entonces, tiene un papel importante para investigar la adecuación del modelo de regresión ajustada, ya que debe cumplir los supuestos de los errores del modelo. ¿Sí? Nosotros siempre vamos a hacer unos supuestos. Luego pasamos a la parte del coeficiente de determinación R. Para acá, ¿qué es lo primero que hay que observar? Acá, nosotros vamos a ver que se utiliza la suma de los cuadrados de regresión. Y eso viene dado por la suma de cuadrados de regresión igual a la sumatoria de de i igual a 1 hasta n para eso i menos y barras al cuadrado, ¿sí? Todo factorizado al cuadrado. Entonces nada más se verifica, se trabaja en la fórmula y al final venimos a ver que r cuadrado es igual a la parte de la suma de cuadrados, la regresión entre la, y eso es igual a 1, ¿sí? Se llama coeficiente de determinación de r al cuadrado y este interpreta como la proporción de la variación explicada en la variable x de r. Vaya, acá, de esta forma nosotros estamos llegando a la parte de la que nos solicitaba nuestra, nuestra ruta de aprendizaje. Acá, ¿qué es lo que debo de observar? Bueno, en primer lugar, ahora vamos a quedar por acá para cumplir lo que dice nuestro ruta de aprendizaje. Vaya acá, y en este caso, a nosotros nos dice que estamos trabajando con el método de regresión simple. Recordemos que también existen múltiples, pero nosotros vamos a trabajar nada más con el método de regresión y la correlación. ¿Qué es lo que debemos de tener claro? Cómo estimar los parámetros. El segundo, la verificación de las hipótesis, que es justamente el siguiente tema que va, y ajustar también en este el modelo de regresión. Entonces, el objetivo que nosotros vamos a hacer aquí es el modelo de regresión lineal a un conjunto de datos. Entonces, ese conjunto de datos siempre va a tener, son pares ordenados, ¿sí? Y entonces yo lo que es lo que voy a hacer, la elaboración del diagrama dispersión, planteamiento del modelo, o sea, es lo que voy a decir si es regresión lineal o simple, ¿sí? Eso es, si están, ¿no? Ahora de esto,
nosotros también debemos de tener claro que para poder efectuar el análisis de regresión debemos de cumplir la elaboración del diagrama de dispersión, el planteamiento del modelo, la estimación de los parámetros del modelo, el diagnóstico de la adecuación del modelo lineal. Siempre, generalmente, la variable y va a ser la dependiente y x es la explicativa. Entonces, acá, eso es lo que se basa, lo que vamos a hacer. En la próxima tutoría, nosotros estaríamos trabajando la parte de los ejemplos, ya directamente verificar cómo vamos a trabajar la parte de la regresión lineal simple. Entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Acá en este caso, para esta presentación ya abrimos el espacio de las consultas. Bueno, como no están conectados, esperaría yo que hagan sus consultas, que logren preguntar. Y en cualquier caso, pues ahí están, ya les explicaba, están las herramientas disponibles. Está la plataforma, está el correo institucional para poder comunicarnos. De esta manera nosotros vamos a ir quedándonos por acá, concluyendo. Vamos a ir cerrando esta tutoría. Espero que la próxima ustedes estén acá y podamos compartir ya la parte de ejercicios. Hoy solo hemos comprendido la parte de eh, la parte teórica para poder comenzar a aplicar. Nada más que agregar, pido de ustedes muy buenas noches.